Estamos con Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del Partido Popular, además de senador y posible altísimo cargo del futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Bueno, el futuro está por escribir, ¿no? Yo creo que lo importante es que desde el Partido Popular, que lideramos la alternativa en España, seamos capaces de construir una gran mayoría electoral, una gran mayoría social, que permita un cambio de gobierno en España, que yo creo que eso es lo verdaderamente importante en estos momentos, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno que no está respondiendo a las expectativas de un país con todos los problemas que estamos viviendo en estos momentos y que el propio gobierno se ha convertido en un problema en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto hay una mayoría social en España que pide un cambio y ese cambio solo puede venir de la mano del proyecto de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. Y de hecho ese cambio lo estamos viendo ya de forma tendencial en las encuestas, es decir, las encuestas son muy favorables para Alberto Núñez Feijóo, para el Partido Popular, y eso también conlleva una gran responsabilidad de cara a las próximas elecciones nacionales y también autonómicas y municipales, claro. Bueno, evidentemente, las encuestas son encuestas, exacto, nada más, y por lo tanto, bueno, pues no caer en el triunfalismo sería un error, ¿no? Sí que es verdad que todas las encuestas indican que el Partido Popular ganaría las próximas elecciones generales, y sí que es verdad que todas las encuestas, salvo una, lo que dicen es que solo hay un partido que crece electoralmente en España, y ese es el partido de Alberto Núñez Feijóo. Hay una tendencia clara, hay una tendencia de cambio, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar duro para consolidar esa tendencia de cambio y para que ese cambio finalmente se produzca, ¿no? Creo que España lo necesita más que nunca. Tenemos un gobierno agotado, un gobierno en llamas, un gobierno que consume demasiado tiempo en su propia supervivencia, en vez de dedicar todo su tiempo a resolver los problemas de las personas y las familias, ¿no? Hoy por hoy las familias españolas se enfrentan a 4 problemas fundamentales. El primero, el precio de la vivienda. Sí. Con la subida de los tipos de interés estamos viendo cómo todas las hipotecas se han disparado. El segundo, el precio de la cesta de la compra. Hoy cada vez son más familias las que tienen dificultades para llegar a final de mes. Y en tercer lugar, el precio de la electricidad y en cuarto lugar, el precio de los combustibles. Hoy cada vez hay más familias que pasan dificultades para llegar a final de mes y hoy en nuestro país hay 13 millones de personas en situación de riesgo de exclusión social. Y esa es una realidad que está ahí, una realidad que el gobierno niega porque maquilla todas las estadísticas que están en su mano y por lo tanto quien niega la realidad es incapaz de resolver los problemas, ¿no? De hecho estamos viendo cómo las que generan empleo en España, que son las empresas, pues por desgracia vemos que una gran empresa ferrovial pues tuvo que trasladar su sede a Países Bajos, entre otras cosas por el esfuerzo fiscal que existe en España, que es superior a la media de la Unión Europea, y en fin, podemos hablar también de la pérdida de autónomos que por desgracia está viendo en lo que llevamos ya de año 2023, más de 10.000 empresas pues han tenido que cerrar, e insisto, son las que generan empleo y riqueza, evidentemente. Bueno, tenemos un gobierno en nuestro país que está protagonizando y está impulsando la mayor crisis institucional de nuestra historia democrática. Estamos viendo cómo se utilizan todas las instituciones y se ponen al servicio del gobierno, al servicio del presidente del gobierno, y estamos viendo cómo eso al final ha degenerado en una crisis de confianza sobre nuestro país. Cuando eso sucede, las empresas se van. Cuando eso sucede, las inversiones esquivan nuestro país y al final se genera una pérdida de oportunidades histórica, ¿no? Y eso es lo que estamos padeciendo en este momento, en el que estamos viendo cómo una gran empresa como Ferrovial abandona España, o estamos viendo cómo las estadísticas del paro maquillan cerca de 500.000 de parados y los camuflan como fijos discontinuos cuando realmente están en una situación de desempleo. El gobierno no tiene crédito ni interno ni externamente, y eso bueno, pues genera una crisis de confianza para todo el país, ¿no? Yo creo que el cambio es más importante que nunca para hacer frente a esa pérdida de credibilidad de nuestro gobierno y de nuestra nación. Crisis de confianza que también lo estamos viendo en las encuestas, como hablábamos antes, entre votantes socialistas, ¿no? Que en su momento votaron al Partido Socialista, que en su momento incluso votaron a Pedro Sánchez, y que ahora están viendo cómo les está defraudando
evaluando tanto a nivel social, político y económico, y que están viendo en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo como una alternativa seria de cambio y real, ¿no? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez llegó al gobierno mintiendo y se irá del gobierno por sus propias mentiras, ¿no? Y esa es una realidad innegable en estos momentos en nuestro país. Y si a alguien ha engañado más Pedro Sánchez, ha sido fundamentalmente a los que le votaron, a los que se creyeron que no pactaría con Podemos y a las 48 horas estaba pactando, a los que les dijo que nunca se apoyaría en los independentistas como Bildu o Esquerra Republicana y a la semana siguiente ya se estaba apoyando en ellos, primero para su investidura y después para gobernar semana a semana. Yo creo que este es un gobierno fallido, el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país, que al final estamos viendo que dedica todo su tiempo a resistir al frente del gobierno, no a resolver los problemas de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pulsión de cambio que recorre nuestro país es una pulsión también para dignificar la vida política de nuestro país. Un gobernante no puede aspirar a llegar al gobierno mintiendo y a mantenerse en el gobierno engañando a todos los que le apoyaron. Tenemos tantos escándalos políticos del gobierno encima de la mesa que ya no sé por dónde empezar, pero vamos a comentar el caso Mediador, el supuesto caso de corrupción socialista que se está comentando en estos momentos, pero más allá de lo que subyace, ¿no? Y es una supuesta trama de corrupción, también está la falta de transparencia y también está los ataques a los medios de comunicación, a la prensa que estamos viendo por parte, por ejemplo, de Pachi López o de parte de representantes del Partido Socialista, lo cual es muy grave en una democracia, ¿no? Bueno, estamos viendo como el Partido Socialista está muy nervioso porque le han saltado todas las costuras. La realidad es que el Grupo Parlamentario Socialista que preside Pedro Sánchez tiene en su seno a diputados, no sabemos todavía cuántos, que han ejercido como mediadores de empresas para otorgarles contratos a cambio de comisiones, a cambio de mordidas, y que además en pago a esos servicios recibían servicios de prostitución y drogas. En fin, es un caso francamente lamentable, que además sucedía en la Casa de la Democracia, que es el Congreso de los Diputados, ¿no? Y frente a una realidad que ha estallado y que se ha puesto encima de la mesa, lo que encontramos es un Partido Socialista que se niega a dar explicaciones, que se niega a actuar con la transparencia que exige un caso de esta gravedad. El PSOE vuelve a las andadas, porque lo cierto es que este caso, ¿no?, que mezcla mordidas, prostitución, drogas, a nosotros nos recuerda muchísimo al caso de los ERES, el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, y nos recuerda muchísimo, a corruptelas, ¿no?, de la historia democrática de España, siempre protagonizadas por el Partido Socialista. A este caso tenemos que sumarles, un sinfín de casos que rodean al Partido Socialista, como el caso Azuz, como el caso de los contratos que el señor Ximo Puig le daba a las empresas de su propio hermano. Estamos viendo un caso lamentable, ¿no?, de corrupción de menores en Baleares, ¿no?, que el Partido Socialista trata de ocultar. En definitiva, estamos rodeados de una serie de casos que afectan al Partido Socialista, y yo tengo que decir que no vale poner el ventilador. Y no vale hablar de casos del Partido Popular de hace una década o dos para tapar las vergüenzas del Partido Socialista, casos que están sucediendo en estos mismos momentos y que el Partido Socialista, en vez de dar ejemplo de esa transparencia que le exigía a otros, lo que está haciendo es tratar de ocultarlo todo y culpabilizar incluso a medios de comunicación que quieren saber la verdad de los hechos que están siendo investigados. Bueno, malversadores beneficiados con esa rebaja de las penas de malversación, los condenados por sedición beneficiados, y las perjudicadas son las mujeres. Estamos viendo un gobierno que, por desgracia, y lo decimos por desgracia, ha afectado los intereses a la protección de las mujeres con esta ley del solo sí es sí. Ahora estamos viendo una reforma y un teatro de discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos, y realmente lo que han hecho es copiar prácticamente párrafos enteros de la propuesta de la reforma de la ley del solo sí es sí exigida por el Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Socialista no tiene legitimidad alguna para enarbolar la bandera del feminismo. Es el gobierno que más daño ha hecho en las mujeres a lo largo de la historia democrática de nuestro país. Y prueba de ello es que hoy tenemos más de 70 agresores sexuales que campan a sus anchas por la calle porque han sido excarcelados por esa ley tan lamentable
lamentable, y hoy tenemos 700 agresores sexuales, más de 700 ya, que se han visto beneficiados de una reducción de sus condenas por la torpeza legislativa del gobierno de Pedro Sánchez. Y digo del gobierno de Pedro Sánchez. Es verdad que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene mucha responsabilidad, pero el presidente del gobierno, de todo el gobierno, se llama Pedro Sánchez. Esta ley salió de un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, se envió al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados advertimos de los riesgos, de lo que podía suceder. Lo hicimos nosotros, lo hicieron asociaciones de jueces, lo hicieron profesionales del mundo de la igualdad. Al final, este gobierno no escuchó a nadie y pasó lo que lamentablemente dijimos que podía pasar. Ahora que todo el mundo ve lo que está sucediendo día a día y que ese contador de agresores sexuales no para de crecer, el gobierno es tan soberbio que no es capaz de reconocer sus errores y de reconocer sus propias y de asumir sus propias responsabilidades. Nosotros registramos en diciembre, y estamos ya en marzo, una proposición de ley para arreglar los errores de esa ley. La soberbia del Partido Socialista les impidió apoyarse en nuestra proposición de ley para resolver los errores de la ley que habían aprobado. Ahora parece que el Partido Socialista tira adelante con una modificación. Lo que estamos viendo es que Partido Socialista y Podemos están enfrentados, están divididos, no es nada nuevo. Esto sucede desde hace ya bastantes meses, y lo lamentable es que quien paga las consecuencias es el conjunto de una sociedad que está asqueada y que está hastiada de la conflictividad política que genera Pedro Sánchez en nuestro país. Estamos viendo un 8M muy politizado, por desgracia, y un 8M también marcado, y por desgracia, insisto, marcado por el aumento de la violencia de género en España. Es decir, tenemos un Ministerio de Igualdad que, lejos de cumplir su objetivo principal y primordial, que era acabar o de alguna forma rebajar los casos de violencia de género, pues están en aumento en España. Bueno, es que Irene Montero llevará siempre sobre sus espaldas el haber sido la ministra de Igualdad que más daño ha hecho a las mujeres de nuestro país. Y eso es una realidad innegable. Cuando un gobierno legisla desde la pancarta, cuando un gobierno legisla desde el sectarismo, lo cierto es que el resultado nunca puede ser bueno. Y por eso al final se pueden declarar muy feministas, pero la realidad es que son el gobierno que más daño ha hecho a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso pesará siempre sobre los hombros de Irene Montero y sobre los hombros de Pedro Sánchez. Son tan responsables unos como otros. El Partido Socialista ahora pretende lavar su imagen, lavar su conciencia, responsabilizando única y exclusivamente a Podemos. No, no. Aquí es tan responsable Irene Montero como los ministros de Podemos, como todos los ministros del Partido Socialista y quien preside el Consejo de Ministros, que es Pedro Sánchez, ¿no? Nosotros creemos que la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres requiere de acciones reales y efectivas para que esa igualdad bueno, pues llegue a todos los parámetros de la vida, de la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Este es un gobierno de pancarta, este es un gobierno sectario, este es un gobierno que vive de la soflama y que vive de la provocación y de la polarización de la sociedad española, y aquí lo que hace falta es un gobierno que gobierne, y eso desde luego no lo hemos tenido a lo largo de todo este mandato, y nosotros estamos trabajando duro, primero para ser una oposición más leal al Estado que el propio gobierno de España, y en segundo lugar para constituirnos en alternativa real de gobierno, y que a finales de año, en diciembre, o cuando Pedro Sánchez lo decida, podamos enfrentarnos a unas elecciones generales y ofrecerle al conjunto de la sociedad española un proyecto de amplia base social, un proyecto que genere consensos, un proyecto de diálogo, un proyecto que nos permita construir una nueva etapa en la historia de nuestro país. Y para concluir, Miguel, bueno, pues la moción de censura de Vox, eso también me parece que es una pancarta, ¿no? Máxime, estando a las puertas de unas elecciones autonómicas municipales, a pocos meses también de unas elecciones nacionales, una moción de censura, aunque no lo diga taxativamente la ley, está hecha para ser ganada. Cuando se sabe de antemano que no va a ser efectiva, pues es marketing político. Bueno, vaya por delante todo nuestro respeto al profesor Tamames y a su trayectoria profesional. Que no está muy de acuerdo con Vox, por cierto, pues según se está viendo en estas últimas horas. Pero, claro, pero yo creo que hay una moción de censura que está abocada al fracaso,
realmente al único al que beneficia es al presidente que se quiere enmendar. Y por lo tanto yo creo que es un error estratégico por parte de Vox, del que solo se beneficia el Partido Socialista y con el que se pretende desdibujar la realidad de nuestro país, ¿no? Yo creo que efectivamente hay motivos de sobra para echar este gobierno, pero este gobierno solo lo podemos echar a través de las urnas, cuando los ciudadanos voten. Y por lo tanto cualquier otro mecanismo abocado al fracaso realmente solo puede servir para darle una victoria parlamentaria a Pedro Sánchez, y nosotros desde luego no queremos contribuir a eso. Nosotros queremos echar a Pedro Sánchez del gobierno y queremos hacerlo con la fuerza de las urnas, con la fuerza democrática de una mayoría social que en nuestro país dice: hasta aquí hemos llegado, no se puede seguir con este gobierno Frankenstein. Nosotros trabajamos para ser alternativa seria, para darle a nuestro país un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno único y un gobierno unido, y creo que cualquier elemento de distracción finalmente solo beneficia a Pedro Sánchez. Yo creo que a Pedro Sánchez la moción de censura le beneficia porque puede ser una cortina de humo para que no hablemos de todo lo que está sucediendo en nuestro país, de la trama del Tito Berni, de lo que ha sucedido con la eliminación del delito de sedición de nuestro Código Penal, con el abaratamiento de las penas en cuanto a la malversación. Bueno, pues lo que ha ocurrido con toda la política de cesión al nacionalismo y al independentismo. Hemos visto cómo este gobierno ha echado de las carreteras de Navarra, quiere echar de las carreteras de Navarra a la Guardia Civil, simple y llanamente porque lo exige Bildu. Hemos visto cómo este gobierno ha cambiado presos por presupuestos, y que por mucho que lo nieguen desde el Partido Socialista, así lo ha reconocido el propio Arnaldo Otegi en voz de Bildu. Bueno, pues este es el gobierno que ha perdido la realidad y el pulso de la calle y de la sociedad española, que en nada comulga con todo lo que ha hecho este gobierno a lo largo de los últimos 3 años y medio. Miguel Tellado, muchas gracias por recibirnos, además en este precioso Senado. Muchas gracias. Gracias a vosotros.